Es posible que estemos viviendo uno de los períodos más delicados de la historia y al mismo tiempo pocos se atreven a decir la verdad. ¿Por qué tantas voces callan cuando la Biblia anuncia catástrofes y conflictos que parecen estar tocando a nuestra puerta? En este video vamos a exponer pasajes que algunos evitan, pues confrontan el modo de vida moderno y señalan acontecimientos que muchos se niegan a admitir. Mientras las opiniones chocan y la sociedad se divide, las Escrituras traen advertencias poderosas, mostrando que el desenlace de los últimos eventos no es mera teoría, sino una realidad que asusta y libera. Hay quienes prefieren mantener todo en silencio, temiendo perder la comodidad que ofrece el mundo, pero la verdad bíblica incomoda y abre nuestros ojos a algo más grande que la zona de seguridad. Pondremos en evidencia relatos antiguos que se conectan con los días actuales de manera perturbadora. Si buscas un entendimiento genuino sobre lo que está por venir y quieres descubrir por qué estas previsiones sacuden el corazón humano, prepárate para ver lo que pocos se atreven a observar. La palabra de Dios no mide sus expresiones cuando revela lo que aguarda a la humanidad. Hay momentos en que una simple observación provoca un choque de percepción. Imagina mirar a tu alrededor y notar cómo tantas personas viven sumergidas en distracciones, siguiendo comandos invisibles que dictan pensamientos y comportamientos. Algunos ni siquiera cuestionan las influencias que moldean sus decisiones. Otros, aún sospechando, no logran liberarse de las voces que les dicen que teman, que trabajen más, que se sometan a las presiones del mundo. Tal vez ya hayas sentido ese malestar, esa sensación de que hay algo mayor en juego, algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. La Biblia señala tiempos en los que la verdad sería camuflada y el mal se disfrazaría de bien. En Mateo capítulo 24, Jesús advierte sobre engaños y confusiones a gran escala. Quien se mantiene firme en la palabra y en el discernimiento del Espíritu Santo no será arrastrado por la ola de mentiras que se propaga. El punto de partida es darse cuenta de que nada de esto es nuevo. Desde Génesis, Dios ya separaba a quienes lo buscaban con un corazón sincero, protegiéndolos del mal inminente. Noé fue advertido sobre el diluvio. Él no ignoró la advertencia, al contrario, construyó el arca y se refugió en ella junto con su familia. Mientras el resto de la humanidad vivía en total descuido, Noé y los suyos, por la fe, sobrevivieron a la inundación que cubrió toda la tierra. Es casi inevitable pensar, ¿estaremos viendo algo parecido en nuestros días? No necesariamente un diluvio de agua, sino un mar de información distorsionada que ahoga la verdad. Para no perdernos, necesitamos ver las señales y elegir quedarnos del lado de la luz. La Biblia nos inspira a abrir los ojos y a no confiar ciegamente en promesas vacías, pues el engaño puede llegar de diversas maneras, incluso disfrazado de buenas intenciones. Hoy, mucha gente busca soluciones rápidas y sigue patrones dictados por los medios o por la cultura. Pocos se detienen a reflexionar sobre lo que Jesús enseñó acerca de la honestidad, la compasión y el abandono del pecado. A lo largo de este video, veremos historias bíblicas y enseñanzas que trazan un mapa valioso para enfrentar la confusión actual. Nuestra jornada comienza ahora, invitándote a investigar cada detalle de lo que Dios revela. Si buscamos respuestas sinceras, encontraremos dirección y fuerza para resistir al mal. En este caminar, no temas cuestionar. Pregúntate si tus elecciones están en armonía con la voluntad de Dios o si solo sigues la corriente del mundo. Observa a tu alrededor y nota cómo cada paso puede ser influido por algo más allá de lo que se ve. La clave está en discernir la voz del Señor en medio del ruido y así permanecer firme. Esta es la propuesta inicial, un llamado a descubrir verdades que atraviesan los siglos y aún se aplican a los dramas modernos. El límite del caos. Vivimos días que se asemejan a un puente frágil sobre un abismo. Los miedos están esparcidos por los 4 rincones, epidemias, guerras y crisis que sacuden la estabilidad de naciones enteras. Algunos llegan a preguntarse si Dios sigue actuando, si aún hay misericordia para tiempos tan oscuros. Sin embargo, siempre que el caos da señales de instalarse,
Hay una provisión de lo alto para proteger a quienes creen. Basta recordar a Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19 describe la perversidad que dominaba esas ciudades. Dios, en su justicia, decidió destruirlas, pero antes sacó a Lot y a su familia de ese lugar. El ángel del Señor los condujo lejos, librándolos de la destrucción. Esa liberación no ocurrió por casualidad. Hubo una advertencia clara y una acción inmediata de huida. El mismo principio se repite en otros pasajes. Antes del juicio, Dios proporciona una salida para quienes lo siguen. En Éxodo capítulo 14, vemos algo parecido cuando el pueblo de Israel estaba ante el Mar Rojo. Aún acorralados por el ejército de Faraón, recibieron instrucciones de Dios, atravesaron en tierra seca y al final vieron al ejército enemigo sumergido. ¿Por qué es tan importante hoy? Porque revela el cuidado divino con aquellos que no se rinden al pánico ni a la opresión de las circunstancias. Si te preguntas si Dios todavía actúa de manera tan grandiosa, recuerda que Él no cambia. Las promesas de salvación y protección siguen vigentes. Lo que cambia es el escenario, el contexto, pero el poder de Dios jamás se vuelve obsoleto. En los días actuales, el caos puede tomar otras formas, como la confusión mental, la manipulación de valores o la presión espiritual. Aún así, existe un cuidado especial para quien elige el lado de la verdad. Después de atravesar estos primeros pasos, queda claro que hay un patrón. Dios siempre separa y guarda a su pueblo. Si estás comenzando a ver esta realidad y quieres continuar en esta jornada de conocimiento bíblico y espiritual, forma parte de esta comunidad de fe. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Hay descubrimientos valiosos por delante y no querrás quedarte fuera. Ejemplos antiguos de separación: Noé, Lot, Moisés. Estos nombres marcan episodios en los que Dios realizó separaciones físicas y espirituales. Cuando el pecado alcanzó niveles extremos, Dios avisó a Noé que construyera el arca. Muchos se burlaron, creyendo que no pasaría nada. La lluvia llegó, y solo quienes estaban del lado correcto sobrevivieron. Génesis capítulo 7. En Sodoma, solo Lot y sus hijas escaparon, pues oyeron la voz del Señor. Génesis capítulo 19. En el Mar Rojo, Dios abrió camino para Israel, pero cerró las aguas sobre Faraón. Éxodo capítulo 14. Estos pasajes tienen más que belleza histórica. Enseñan que siempre ha existido un límite para la maldad y que, llegado cierto punto, Dios interviene de forma drástica. Él no permanece indiferente a la injusticia, ni ignora a los justos. Aún hoy, muchos se preguntan por qué suceden tantas cosas malas y si Dios no hace nada. Lo cierto es que Él actúa, pero en el momento perfecto. Y antes de manifestar juicio, concede liberación a quien honra su palabra. Observar estos relatos refuerza que existe un patrón en la forma en que Dios trata a la humanidad. Él llama, instruye y libera salvación. Sin embargo, esa oferta debe ser recibida por la fe, lo que implica acción concreta. No basta escuchar y estar de acuerdo de forma intelectual, pues la obediencia práctica es lo que nos coloca en el lugar de seguridad. Quien desprecia las orientaciones divinas termina cosechando las consecuencias dolorosas de la desobediencia. Por eso, no se trata solo de conocimiento, sino de acción. Noé construyó el arca, Lot salió de la ciudad, el pueblo de Israel caminó por el lecho del mar en obediencia. Sin fe, nada de esto habría sucedido. La fe genuina no es pasiva, sino que se muestra con pasos valientes, aunque parezcan locura a los ojos del mundo. Esto nos lleva a reflexionar hasta qué punto estamos dispuestos a aplicar la palabra en nuestra rutina. ¿Estamos listos para abandonar ciertos hábitos si Dios señala peligro? Al entender que Dios separa al justo en medio del caos, aumenta nuestra confianza. Aunque la realidad circundante parezca turbulenta, hay un puerto seguro en la obediencia. En nuestros días, tal vez esa separación no sea geográfica, sino de postura. Mientras muchos se conforman al patrón pecaminoso imperante, podemos elegir la santidad. Y en esa elección hay un refugio invisible, garantizado por la mano del Señor. Los 6 perfiles peligrosos.
La palabra de Dios anuncia que, en los últimos tiempos, surgirían tipos específicos de personas que se oponen a la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Son perfiles de conducta que se propagan en la sociedad y a veces, incluso dentro de las propias iglesias. Algunos emergen como líderes carismáticos, otros se revelan en lo cotidiano, pero todos tuercen lo que Dios ordena. Uno de esos perfiles es el de los engañadores. Siempre están listos para hablar en nombre de la fe, pero su objetivo es aprovecharse de la confianza ajena. Pueden usar fragmentos de la Biblia, pero fuera de contexto, engañando corazones desprevenidos. Isaías capítulo 5, versículo 20, describe a quien llama al mal bien y al bien mal. Hoy día hay quienes banalizan el pecado, presentando un evangelio que no exhorta ni corrige, sino que solo agrada a los oídos. El segundo perfil es el de los adoradores de ídolos. En la antigüedad eran estatuas de metal o madera. Ahora, esos ídolos pueden ser el estatus, la tecnología o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Sin darse cuenta, muchos dedican más devoción a sus posesiones y vanidades que al Creador. Esto revela un corazón que, poco a poco, se aleja del amor genuino por el Señor y se aferra a valores pasajeros. El tercer grupo lo forman quienes son fríos de afecto. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, leemos que quien dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Lamentablemente, crece el número de personas que viven sin afecto, sin misericordia y sin empatía. El cuarto perfil incluye a los orgullosos, aquellos que se exaltan por sus riquezas, habilidades o incluso por una supuesta espiritualidad superior. Donde hay orgullo, Dios no encuentra espacio para obrar plenamente. El quinto tipo es el de los inmorales. Desprecian las normas divinas y se rinden a prácticas que la Biblia condena. El sexto perfil se refiere a quienes muestran solo una forma aparente de devoción. Hablan el lenguaje cristiano, pero no viven el corazón del Evangelio. Son como recipientes vacíos, sin transformación genuina. Reconocer estos perfiles es esencial para no caer en la misma conducta y además para orar por discernimiento, a fin de reaccionar de manera bíblica y mantener un testimonio auténtico. La falsa enseñanza disfrazada. Mucha gente se desconcierta al comprobar que no todo discurso de paz o mensaje bonito proviene de Dios. A veces, la mentira se adorna de religiosidad y crece a la sombra de la ignorancia bíblica. Jesús dejó claro que se levantarían falsos profetas, realizando incluso señales que impresionarían a las multitudes. Mateo capítulo 24, versículo 24. Sin conocimiento de las Escrituras, cualquier maravilla sobrenatural puede ilusionar a los menos atentos. Observa cómo la estrategia del mal se asemeja a lo que sucedió en Edén. La serpiente usó palabras suaves para confundir a Eva, retorciendo lo que Dios había establecido. Hoy, la distorsión puede venir a través de grandes movimientos religiosos, donde se menciona la Biblia, pero se dejan de lado el arrepentimiento y la santidad. El enfoque se desplaza hacia la prosperidad terrenal o el bienestar inmediato, olvidando el llamado a la negación del pecado y a la obediencia. En Gálatas capítulo 1, Pablo advierte a la Iglesia que no acepte otro evangelio, aunque lo anuncie un ángel del cielo. Esa palabra sigue vigente. Si alguien predica algo que contradice lo que Jesús enseñó, eso no viene de Dios. Por desgracia, muchos aceptan enseñanzas que prometen bendiciones inmediatas, pero ignoran que el llamado de Cristo implica un cambio radical de vida. El evangelio genuino confronta el pecado, invita al arrepentimiento y ofrece salvación por gracia. Pero, ¿cómo identificar la enseñanza falsa disfrazada de verdad? Hay que examinar todo con la lente bíblica. La palabra del Señor no se contradice. Si una revelación contraría pasajes claros de las Escrituras, debemos rechazarla. Además, cuando la motivación gira en torno a intereses egoístas, sin glorificar a Cristo, hay indicios de que algo anda mal. Es mejor prevenir que lamentar. Antes de aceptar cualquier mensaje, pide dirección al Espíritu Santo y confirma en la Biblia. Existen muchos discursos que exaltan al ser humano en lugar de a Cristo. Todo se centra en conquistas materiales
mientras el llamado a la humildad y la compasión se minimiza. Lo peor es cuando tales enseñanzas incluso usan el nombre de Jesús para validar prácticas alejadas de sus mandamientos. Es entonces cuando resulta urgente recordar que nuestra referencia no es la aprobación de la gente, sino el «está escrito» de las Escrituras. Raíces de la idolatría moderna. Al analizar la idolatría en la actualidad, la imagen de estatuas antiguas puede parecer anticuada. Sin embargo, el principio sigue vivo. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro afecto y prioridad. En las sociedades de hoy, el ídolo puede ser una relación, un cargo, la fama o cualquier atracción que nos aparte de la búsqueda sincera del Señor. En Éxodo capítulo 20, Dios declara que es celoso y no comparte su gloria. Es común ver personas obsesionadas con el éxito, al punto de descuidar los valores cristianos. Otros hacen del dinero un ídolo, sacrificando el tiempo en familia e incluso la honestidad para aumentar sus ganancias. Hay quien eleva su propia opinión o convicción política a un rango casi sagrado, tratando a los adversarios como enemigos mortales. En ese sentido, la idolatría revela un corazón atado a deseos que no son, en realidad, eternos. En Colosenses capítulo 3, aprendemos que todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios puede conducirnos a la muerte espiritual. No se trata solo de culto a imágenes físicas, sino de rendir culto a conceptos, pasiones o personas con una devoción que debería ser exclusiva del Señor. Por eso, tantas veces cuando Dios corrige a Israel en el Antiguo Testamento, señala la idolatría como raíz de muchos males. Al permitir que el enfoque se aleje de Dios, corremos el riesgo de idolatrar incluso sueños legítimos. El matrimonio, por ejemplo, puede volverse un ídolo si supera la dedicación a Dios. La búsqueda de la estabilidad financiera también puede convertirse en obsesión y llevar a la codicia. El gran peligro es que, una vez cautivos de esas pasiones, nos volvemos sordos a la voz del Espíritu Santo, insistiendo en nuestros objetivos como si fueran la razón última de la vida. Para escapar de esa trampa, la mejor actitud es verificar dónde está nuestro tesoro, si está depositado en Cristo o en algo que la polilla y el óxido destruyen. Al comprender que todo pasa, excepto el amor divino, somos liberados para adorar solamente a Dios. Esa conciencia ilumina la mente y aparta a cualquier usurpador del lugar que solo le pertenece al Creador. Pasillos del desamor. Cuando el amor se enfría, la convivencia se vuelve seca e indiferente. La Biblia alerta que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y no es difícil observarlo. Relaciones superficiales, ofensas constantes y falta de compasión se multiplican. La crueldad en línea, por ejemplo, se ha vuelto rutina en las redes sociales, donde las personas se atacan sin piedad. El problema no se limita al entorno virtual. En hogares y ambientes de trabajo, la intolerancia y la indiferencia se propagan. Padres e hijos pelean por motivos banales, hermanos en la fe se distancian por desacuerdos superficiales, las comunidades se dividen. El apóstol Juan escribió que si alguien dice amar a Dios y odia a su prójimo, es mentiroso. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Esa contundencia muestra que la falta de amor contradice frontalmente el Evangelio. La falta de perdón es una de las causas más visibles del enfriamiento del amor. ¿Cuántos rencores se acumulan con el tiempo, transformándose en amargura profunda? Al retener el perdón, la persona se envenena y se vuelve incapaz de demostrar afecto genuino. El diálogo se rompe y la hostilidad se instala. Eso genera un ambiente propicio para la discordia, donde el amor casi no existe. La solución bíblica para este escenario implica humildad y reconciliación. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, lo que simboliza un perdón ilimitado. Mateo capítulo 18, versículo 22. Este estándar no es fácil de practicar, pero es el camino indispensable para mantener vivo el amor. Amar no se reduce a una emoción pasajera. Involucra elección y práctica constantes, incluso cuando la otra persona falla. En los tiempos actuales,
reafirmar el amor cristiano se ha vuelto urgente. Quien acoge este llamado marca la diferencia en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Pequeños gestos de empatía pueden tocar corazones endurecidos y reavivar la llama de la compasión. Donde muchos ven motivo para pelear, los discípulos de Jesús buscan la reconciliación. Donde se instala el odio, ellos ofrecen un corazón abierto, porque han entendido que el amor es el mandamiento supremo. El orgullo que ciega. El orgullo se manifiesta de múltiples formas y termina cegando a la persona, impidiéndole ver su verdadera condición. Quienes se sienten superiores por motivos financieros, intelectuales o incluso espirituales, corren el riesgo de caer en la ruina. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice que Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Esto indica que el orgullo no solo aleja al individuo de los demás, sino también de la presencia divina. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cómo este sentimiento derrumba a grandes personajes. El rey Nabucodonosor se envaneció, jactándose de su poder. Dios lo humilló de forma drástica, haciéndolo vivir como un animal. Daniel capítulo 4. Solo entonces él reconoció la soberanía del Altísimo. Ese relato expone el peligro de creer que somos autosuficientes y de olvidar que todo depende de las manos del Creador. En el Nuevo Testamento encontramos alertas sobre cómo el conocimiento puede envanecer. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Cuando alguien cree saber más que todos, puede volverse insensible a las necesidades ajenas. La sensación de grandeza personal impide la compasión. Y sin compasión, no hay forma de reflejar el corazón de Cristo. Si Jesús, siendo Dios, actuó con humildad, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Puede ser difícil admitir el orgullo, pues el propio orgullo no reconoce fallas. Sin embargo, la gracia divina nos ayuda a ver que el yo no es el centro del universo. La vida se vuelve más ligera cuando entendemos que no estamos en competencia para saber quién es mejor, sino en cooperación para vivir el amor de Dios. Esto abre espacio para el arrepentimiento y la renovación de la mente. Practicar la humildad no significa debilidad. Al contrario, es una fuerza que proviene de la conciencia de nuestra total dependencia del Señor. Cuando nos despojamos de la altivez, damos lugar a la acción de Dios. Es en ese estado de corazón contrito que la fe florece. Lejos de la presunción, podemos experimentar la alegría de servir, perdonar y caminar en la dependencia del Espíritu Santo. La inmoralidad que seduce. La sociedad actual está llena de estímulos que promueven el desenfreno. Los mensajes sobre la sensualidad invaden la música, la publicidad, las series y la normalización del pecado sexual se expande. Sin embargo, Hebreos capítulo 13, versículo 4, subraya que el matrimonio es honroso y el lecho sin mancha. A menudo los medios ridiculizan la pureza y exaltan las relaciones extramatrimoniales, volviéndolo todo banal. Las trampas del enemigo también incluyen vicios que cautivan los sentidos. Lo que comienza como simple curiosidad puede evolucionar hacia una compulsión destructiva. Job hizo un pacto con sus ojos para no pecar. Job capítulo 31, versículo 1. Eso muestra que la santidad requiere medidas prácticas. Si el ambiente nos aleja de Dios, debemos renunciar a él. Si un contenido nos hace tropezar, debemos evitarlo. En tiempos bíblicos, se rendía culto a ídolos relacionados con la fertilidad, muchas veces acompañado de prácticas inmorales. Hoy, la esencia es la misma, solo que disfrazada. La inmoralidad se promueve como libertad, y quien defiende los estándares bíblicos puede ser catalogado de anticuado. Sin embargo, la palabra de Dios no ha cambiado. Quien decide andar a contracorriente del mundo enfrenta resistencia, pero recibe la aprobación del Padre. Muchos se preguntan por qué la inmoralidad es tan grave a los ojos de Dios. La respuesta incluye el hecho de que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Cuando nos rendimos al pecado sexual, contaminamos ese templo y rompemos la intimidad con el Creador. Además, las consecuencias emocionales y espirituales son profundas.
El pecado es como una trampa que atrapa el corazón, apagando la sensibilidad a la voz divina. La buena noticia es que nadie está condenado a vivir en esclavitud. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo recuerda que algunos eran así, pero fueron lavados y santificados en Cristo. Hay perdón y restauración para quien se arrepiente, abandona la práctica pecaminosa y busca el poder transformador de Dios. La gracia no es licencia para pecar, sino una oportunidad de comenzar de nuevo. La cáscara de piedad. Muchas personas asisten a cultos, conocen himnos y versículos, pero su vida no refleja la presencia real de Cristo. Este tipo de actitud crea una apariencia de santidad que impresiona por fuera, pero no resiste un examen profundo del corazón. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, se describe a quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Son aquellos que hablan como creyentes, pero no viven de manera coherente. Es común ver gente que levanta las manos en la iglesia, pero no abre el corazón al arrepentimiento. Otros muestran bondad solo cuando hay público. Quien vive en la cáscara de la piedad puede impresionar por un tiempo, pero Dios escudriña lo íntimo y conoce las intenciones. Si la persona busca únicamente reconocimiento humano, su recompensa no vendrá de lo alto. Este comportamiento perjudica tanto al que lo practica como a la congregación a su alrededor. Se vuelve un escándalo cuando los líderes caen en contradicción entre lo que predican y lo que hacen. La fe superficial contamina el testimonio y hace que muchos pierdan la confianza en el mensaje del Evangelio. Peor aún, aleja a quienes genuinamente buscan autenticidad en el cuerpo de Cristo. La transformación que Dios realiza no se limita al exterior. Es un proceso que refina el carácter y se evidencia en el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El amor, el gozo, la paz, la paciencia y otros rasgos del carácter de Cristo brotan de adentro hacia afuera. Sin ese fruto, la piedad es solo un espectáculo. Si el corazón no ha sido cambiado, la rutina religiosa se vuelve un simple ritual carente de vida. Para salir de esa trampa, la invitación es abrir el corazón al Señor, confesar pecados y buscar una intimidad genuina. La gracia nos da acceso a una relación verdadera con Dios, sin máscaras. La Biblia no exige perfección inmediata, sino sinceridad y crecimiento continuo. Cuando permitimos que la palabra moldee nuestro interior, la apariencia externa deja de ser una actuación y pasa a reflejar la presencia de Cristo. Preparación constante. Sería imprudente pensar que podemos dejarlo todo para más adelante, como si tuviéramos tiempo de sobra para enderezar la vida en el último momento. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, ilustrando la importancia de estar listos. 5 de ellas tenían suficiente aceite para esperar al novio, mientras que las otras 5, despreocupadas, se quedaron sin reserva y perdieron la oportunidad. Esta historia enfatiza la necesidad de cultivar la relación con Dios a diario. La preparación incluye oración, lectura bíblica, comunión y la práctica de buenas obras. No se trata de acumular méritos, sino de estar sintonizados con la voluntad del Señor. Así como un atleta no entrena solo el día de la competencia, el cristiano no debe buscar consagración únicamente ante una crisis. Cuando hablamos de los últimos tiempos, muchos se ponen ansiosos, pero esa ansiedad puede reemplazarse por vigilancia y confianza. Las señales a nuestro alrededor sirven de alerta para no caer en el sueño espiritual. Quien vive cerca del corazón de Dios, incluso en medio de problemas, mantiene firmeza y equilibrio. Nuestros pasos deben ser coherentes con las convicciones que profesamos, porque un testimonio fiel no se construye de forma improvisada. Algunos se quejan de que es difícil orar o estudiar la Biblia en medio de la prisa diaria. Sin embargo, si algo es prioritario, encontramos la manera de realizarlo. Si dedicamos tiempo al entretenimiento, ¿por qué no reservar momentos para el diálogo con el Señor? La constancia en la devoción nos libra de arrepentimientos tardíos. Es mejor crecer en la fe gradualmente que esperar una tragedia para pedir ayuda con urgencia. Nadie sabe el día
ni la hora en que Cristo volverá, o en que seremos llamados a la eternidad. Por eso, el estado de preparación nos protege de sorpresas desagradables. Cultivar una vida centrada en Jesús genera paz interior y confianza en lo que vendrá. Cuando llegue el llamado divino, sea por el arrebatamiento o por el fin de nuestra jornada terrenal, estaremos preparados para responder, pues nuestra lámpara estará llena de aceite. El papel de la oración. La oración es la respiración del alma. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo exhorta a orar sin cesar. Esto no significa repetir palabras mecánicamente, sino cultivar un corazón que se comunica con Dios a cada instante. En la Biblia vemos ejemplos de personas que cambiaron circunstancias mediante súplicas sinceras, como Ana, que oró por un hijo y dio a luz al profeta Samuel, Primera de Samuel capítulo 1. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando pecaron en el desierto, y Dios escuchó el clamor, disminuyendo el castigo. La ciudad de Nínive fue perdonada porque sus habitantes se arrepintieron y buscaron misericordia. Estos relatos evidencian que la oración mueve lo sobrenatural. Es un medio de gracia que nos hace partícipes de los propósitos divinos, alineando nuestro corazón con la voluntad del Señor. Sin embargo, orar sin fe y sin obediencia no tiene sentido. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice que la súplica del justo puede mucho en sus efectos. La palabra clave es justo, pues si elegimos vivir deliberadamente en pecado, nuestras oraciones se vuelven huecas. Es necesario que haya arrepentimiento y sometimiento a Dios. En ese lugar de fidelidad, la oración se vuelve un arma poderosa. Otra dimensión de la oración es la alabanza. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, Hechos capítulo 16, cantaron himnos y oraron en la prisión, y las cadenas se abrieron. Este episodio no solo liberó a ambos, sino que impactó al carcelero y a su familia, quienes se convirtieron. Ese poder transformador puede ocurrir hoy, siempre que nuestra alabanza no sea solo un acto externo, sino una expresión real de confianza en el Señor. La persistencia en la oración también revela humildad, pues reconocemos que dependemos de Dios para todo. El alma encuentra descanso al volcar sus ansiedades ante Él, creyendo que escucha y responde según su buena voluntad. Por eso, la vida devocional no es una carga, sino un refugio. En tiempos de incertidumbre, la presencia de Dios es el lugar de seguridad inquebrantable. Orar es acercarse al Padre con amor y esperanza. Frutos de fe y obediencia. La fe genuina no se queda en teorías, se manifiesta en obediencia y produce frutos que glorifican a Dios. Santiago capítulo 2 recuerda que la fe sin obras está muerta. Algunos entienden mal esta enseñanza, pensando que la salvación depende de los propios esfuerzos. En realidad, la salvación es por gracia, pero esa gracia produce transformación, que se traduce en buenas actitudes, como amar al prójimo y rechazar la maldad. El libro de Hebreos, capítulo 11, presenta a los héroes de la fe que actuaron basados en convicciones profundas. Noé construyó el arca, Abraham salió de su tierra, Moisés confrontó a Faraón. Estos personajes no solo creyeron en algo, sino que actuaron de manera coherente. Cuando abrazamos la palabra de Dios, surgen cambios prácticos en el día a día. Corazones duros se ablandan, la generosidad sustituye al egoísmo y la verdad toma el lugar de la mentira. Algunos pueden argumentar que obedecer las Escrituras es difícil. De hecho, la naturaleza humana tiende a la rebeldía. Sin embargo, el Espíritu Santo ayuda a vencer esa inclinación, capacitándonos para vivir de manera agradable a Dios. Basta dar el primer paso de rendición. Cuando el Espíritu obra, el querer y el hacer se alinean con el plan divino. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Además, la obediencia trae recompensas que van más allá de las bendiciones materiales. Trae paz de conciencia, armonía en las relaciones y seguridad en medio de las tormentas de la vida. El Salmo capítulo 1 describe al justo como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en el tiempo adecuado.
Esa metáfora resalta la estabilidad de quien sigue los principios divinos, incluso cuando hay calor o sequía. Una de las mayores alegrías de obedecer es contemplar cómo Dios usa nuestras actitudes para tocar otras vidas. Las buenas obras no son para jactancia personal, sino para exaltar a aquel que nos transformó. Cuando la gente ve coherencia entre nuestro discurso y nuestras acciones, percibe que hay algo genuinamente divino en nosotros. Así, la fe deja de ser solo un concepto religioso y se convierte en una luz que atrae a quienes están en tinieblas. El momento de probar los espíritus. Ante tantos signos y maravillas que surgen por todas partes, surge la pregunta: ¿cómo discernir si algo proviene de Dios o no? En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, hay una orientación clara para probar los espíritus. No todo lo que parece milagroso cuenta con la aprobación del Señor. Hay fuerzas de las tinieblas capaces de imitar manifestaciones sobrenaturales con el fin de engañar a los corazones desprevenidos. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús alerta que no todos los que dicen «Señor, Señor», entrarán en el reino, pues muchos harán prodigios en su nombre, pero sin haberlo conocido realmente. Estos textos bíblicos nos enseñan a no seguir ciegamente toda demostración extraordinaria. Necesitamos evaluar si el acto glorifica a Cristo y si está conforme con las Escrituras. Una forma práctica de probar los espíritus es observar el contenido del mensaje y el fruto en la vida de quien lo transmite. Si promueve arrepentimiento, amor y santidad, hay indicios de que proviene de Dios. Pero si fomenta la vanidad, la codicia o distrae el foco de Jesús, conviene dar un paso atrás. El enemigo puede intentar fascinar la mente humana con espectáculos, pero no promueve una transformación genuina del carácter, algo que solo logra el Espíritu Santo. Otro criterio es verificar si hay una confesión sincera de que Jesús vino en carne, murió y resucitó. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Quien niega la divinidad y la humanidad de Cristo no procede del Padre. Además, la obra verdadera de Dios siempre apunta a la redención y al señorío de Cristo. Cuando existe autopromoción, exaltación de la criatura en detrimento del Creador, es momento de desconfiar. En los últimos días, las mentiras disfrazadas sutilmente de verdad se multiplican. La Iglesia no puede dejarse llevar por emociones pasajeras. Necesitamos discernimiento y dependencia de la palabra. Cada experiencia espiritual debe someterse al filtro bíblico. Por ello, orar por sabiduría resulta esencial. El Espíritu Santo no nos deja huérfanos, pues nos guía a toda la verdad cuando deseamos de corazón sincero conocer la voluntad de Dios. Milagros divinos o diabólicos. Hay quienes creen que solo Dios hace milagros, pero las Escrituras muestran que el diablo también puede obrar hechos sobrenaturales. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo avisa que el inicuo vendrá con todo el poder de Satanás, capaz de producir señales y maravillas falsas. Esta advertencia echa por tierra la idea de que algo extraordinario siempre demuestra la aprobación divina. En el Antiguo Testamento, vemos a los hechiceros de Egipto imitando algunos de los signos que Moisés realizó, Éxodo capítulo 7. Esos hechiceros reprodujeron milagros de forma limitada, pero su objetivo era engañar a Faraón. Esto demuestra que el enemigo puede intentar imitar las obras de Dios, tergiversando lo sagrado. En tiempos recientes, aparecen falsos maestros que llevan a cabo supuestos prodigios para atraer multitudes, pero sus motivaciones son corruptas. Es fundamental destacar que Dios no actúa por manipulación. Sus señales apuntan a su gloria y a la edificación de las vidas. Donde hay engaño, hay un fin de lucro, fama o dominio. Quien solo busca satisfacer sus propios intereses no actúa en el Espíritu de Cristo, porque el Evangelio genuino enseña servicio y humildad. Esto no significa que debamos dudar de todo milagro. La Biblia está llena de maravillas auténticas, realizadas por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, cualquier manifestación, por más espectacular que sea, debe juzgarse a la luz de la palabra. El consejo de Primera de Corintios, capítulo 14.
Insta a evaluar las profecías, demostrando que Dios no se ofende cuando procuramos confirmar la veracidad de un fenómeno espiritual. La fe cristiana no se sostiene solo en señales, sino en la verdad de que Jesús murió y resucitó para salvarnos. Quien vive únicamente en busca de milagros puede ser fácilmente engañado. En cambio, quien vive por la fe en la palabra permanece firme, aunque no siempre vea hechos extraordinarios. En esencia, el mayor milagro es la transformación de un pecador en alguien que refleja el carácter de Cristo, porque eso ningún poder de las tinieblas puede falsificar. El peligro de las apariencias. No todo lo que brilla es oro. Este dicho popular describe bien la realidad espiritual. Hay movimientos religiosos llenos de pompa, líderes con un discurso elocuente, ambientes impecablemente decorados, pero cuyo interior no alberga la verdad del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Ese contraste subraya el riesgo de pensar que basta con una fachada reluciente. La cultura actual valora la imagen. Fotos editadas, discursos con palabras envolventes y alabanzas sofisticadas pueden atraer multitudes. Pero, ¿hay verdadera transformación detrás de bastidores? Así como un artista puede actuar en escena, las personas pueden aparentar devoción sin experimentar realmente la fe. Sin embargo, el Señor conoce cada corazón y no se deja engañar por presentaciones exteriores. En contrapartida, hay comunidades sencillas, tal vez con pocos recursos, pero que viven el amor de Cristo de manera auténtica. Allí se observa la acogida al necesitado, la enseñanza seria de las Escrituras y la búsqueda sincera de la presencia divina. Es en esos lugares, a menudo lejos de los reflectores, donde Dios manifiesta su gracia y poder genuinos. La historia muestra que los avivamientos profundos surgieron en contextos humildes, donde la vanidad no encontraba espacio. Si analizamos los relatos de Jesús, él criticaba frecuentemente la hipocresía de los fariseos que exhibían religiosidad ante la gente, pero su interior estaba lleno de iniquidad. Mateo capítulo 23. Esa lección sigue vigente. No basta con tener apariencia de cristiano, se necesita sustancia. La relación verdadera con Dios transforma el interior y se refleja en acciones que no buscan el aplauso humano. Para evitar el peligro de las apariencias, el remedio es la sinceridad delante de Dios y la autorreflexión. En vez de buscar reconocimiento, debemos buscar comunión con el Padre. Cuando detectamos rastros de hipocresía en nosotros mismos, necesitamos arrepentirnos y pedir al Espíritu Santo que purifique nuestras motivaciones. Así evitamos caer en la misma ilusión que atrapó a tantos religiosos a lo largo de los siglos. ¿Cómo permanecer firme? En un mundo en cambio constante surgen preguntas. ¿Cómo mantener una fe inquebrantable? ¿Cómo resistir a las presiones y seducciones que nos rodean? El Salmo capítulo 119, versículo 105, dice que la palabra es lámpara para nuestros pies. Esto indica que el estudio bíblico constante es esencial para guiarnos en medio de la oscuridad de los valores corrompidos. Otro aspecto vital es la comunión con otros cristianos. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a congregarnos y a motivarnos al amor y a las buenas obras. Al compartir testimonios, orar unos por otros y crecer juntos, edificamos una base sólida que resiste los ataques externos. Aislarse puede parecer más sencillo, pero abre brechas a la duda y al desánimo. La vida de oración y ayuno también fortalece el espíritu. Jesús ayunó en el desierto antes de iniciar su ministerio. Mateo capítulo 4. El ayuno no es un ritual vacío, sino una manera de disciplinar la carne y buscar mayor sensibilidad a la voz divina. Cuando unimos ayuno y oración, demostramos dependencia de Dios, recordando que nuestras batallas no son contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Efesios capítulo 6. Para permanecer firme, es imprescindible vigilar los pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2, exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a renovar la mente. A diario, recibimos un bombardeo de mensajes que intentan moldear nuestras ideas.
sin la renovación por la palabra, terminamos adoptando valores contrarios al reino de Dios. En ese proceso de vigilancia, el Espíritu Santo nos convence y orienta. Por último, la firmeza en la fe se consolida en la práctica del amor. Quien ama cumple los mandamientos de Cristo y no tropieza en la oscuridad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Amar a los hermanos, incluso a quienes piensan diferente, es señal de madurez espiritual. Eso no significa aprobar el pecado, sino tratar a las personas con misericordia y empatía. Cuanto más nos acercamos al carácter de Jesús, más firmes permanecemos ante las tormentas. La verdadera adoración, la adoración genuina, va más allá de los momentos de alabanza en la congregación. Es un estilo de vida que pone a Dios por encima de todo, rindiéndole honor en cada decisión y actitud. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dice que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso significa adorar no solo con los labios, sino con un corazón sincero y una mente renovada. Muchos limitan la adoración a los cantos o a un lugar específico. Sin embargo, la verdadera adoración se muestra en la obediencia diaria. Cuando José huyó del acoso de la esposa de Potifar, Génesis capítulo 39, estaba adorando a Dios al rechazar el pecado. Cuando Daniel oró a pesar del decreto que lo prohibía, Daniel capítulo 6, demostró que la fidelidad al Señor valía más que la propia vida. La adoración en espíritu y en verdad rompe las formalidades vacías. Hay quienes cantan muy fuerte, pero por dentro guardan rencor o deshonestidad. La alabanza que agrada al Padre proviene de un corazón quebrantado, que busca arrepentimiento y desea agradar a Dios. Ese corazón no está preso del orgullo ni de las apariencias, porque entiende que el único digno de toda exaltación es el Creador. Algunos ven la adoración como un medio para obtener algo de Dios, casi como un trueque. Sin embargo, el adorador verdadero comprende que todo ya lo hemos recibido por gracia: vida, salvación, dones y oportunidades. No se trata de lo que Dios pueda hacer por nosotros, sino de quién es Él. La motivación principal es amarlo, sin importar si hay recompensa inmediata. La adoración se convierte en un acto de entrega total. En tiempos difíciles, esa adoración sincera sostiene el alma. No depende de circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios sigue siendo digno, ya sea en el valle o en la cima del monte. Cuando surgen las crisis, el adorador se vuelve todavía más intensamente hacia el Señor, reconociendo que solo en Él hay una fuente de esperanza verdadera, y es en ese ambiente de devoción profunda donde muchos encuentran consuelo, dirección y paz. Advertencia final para los elegidos. La Biblia habla de engaños tan sutiles que, si fuera posible, engañarían incluso a los elegidos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Esto no significa que los salvos serán fácilmente arrastrados por el error, sino que la vigilancia debe ser constante. Muchas herejías se presentan de manera atractiva, tocando emociones y disfrazándose de espiritualidad. Sin una base sólida, incluso quien conoce la verdad podría vacilar. Así pues, la advertencia final para quienes siguen a Cristo es mantener la mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. No dejes que te distraigan los ruidos del mundo ni las propuestas que diluyen la palabra de Dios. El Espíritu Santo no conduce al relativismo, sino que nos recuerda las enseñanzas inmutables de Jesús. Si algo o alguien intenta añadir o quitar verdades esenciales, conviene rechazarlo. Podemos recordar el consejo de Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Quien piensa estar firme, mire que no caiga. Es un llamado a la humildad, porque nadie es tan maduro como para ser inmune a los tropiezos. La seguridad consiste en permanecer en el Evangelio, sin buscar novedades que nos alejen del fundamento bíblico. Todo lo que va en contra del carácter santo de Dios y del sacrificio de Cristo en la cruz debe descartarse. El arma contra el engaño es el conocimiento verdadero de la palabra y la comunión con el Señor. No existen fórmulas mágicas ni atajos.
Se trata de lectura, meditación, oración y práctica. A través de estas disciplinas espirituales, reforzamos nuestra mente contra las trampas del enemigo y al mismo tiempo crecemos en amor, compasión y servicio, mostrando al mundo la luz de Cristo. Si has seguido este mensaje hasta aquí, no dejes que la semilla de la verdad sea robada por distracciones. Continúa firme, recordando que Dios honra a quienes lo buscan de todo corazón. Aunque los días sean malos, hay esperanza para quienes se refugian en la roca inquebrantable. La fidelidad del Señor no falla, y Él suple cada necesidad de quien permanece bajo su protección. Una esperanza que no falla. Al concluir este recorrido, se hace evidente que, a pesar de todos los desafíos, hay una esperanza firme para quienes confían en Dios. El libro de Apocalipsis revela que toda lágrima será enjugada, la muerte será aniquilada y el dolor desaparecerá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Esta es la promesa de un futuro glorioso, reservado para quienes perseveran en la fe, incluso en medio de las luchas del presente. La esperanza cristiana no es utopía ni fuga de la realidad, es una certeza fundamentada en la resurrección de Cristo. Él venció la muerte y prometió volver para buscar a su pueblo. Mientras ese día no llega, somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, anunciando a todos que aún hay una puerta abierta al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Si reconoces que necesitas transformación, no pospongas tu entrega. Ora, abre tu corazón al Señor y permítele dirigir cada paso. No se trata de perfección inmediata, sino de un corazón dispuesto a cambiar y a caminar en la verdad. Cada día, cada decisión, cada pequeña elección puede reflejar una fe viva y sincera. Quien cultiva esta relación con Dios experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te vayas sin unirte de forma más cercana. Comparte este video con tus amigos, deja tu comentario sobre lo que aprendiste y suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones basadas en la Biblia. Hay mucho por explorar y experimentar. La jornada cristiana está llena de batallas, pero también de victorias que glorifican el nombre del Señor. Concluimos con una invitación a la reflexión. ¿Qué posición tomarás ante todo lo expuesto? ¿Te quedarás solo como espectador o darás un paso de fe, entregándote a Jesús y buscando conocerlo día tras día? La decisión es personal, pero las consecuencias son eternas. Que el Espíritu Santo ilumine tu mente y fortalezca tu corazón, guiándote a transitar el camino de la vida.